Vamos a tener esta última clase, la sexta clase de Cristología, que le vamos a dedicar a la Madre de Jesús, o sea que va a ser Mariología. También me baso en el mismo libro de texto que les hablé anteriormente, en la Cristología, aunque el autor es distinto. El autor es el padre Aldama, de la Compañía de Jesús, que fundó las Esclavas del Santísimo Sacramento, que están en España y en América, que es una orden que se dedica a adorar el Santísimo expuesto en la Eucaristía, en la custodia, por 24 horas, adoración permanente. Bueno, pues con esta obra maravillosa del padre Aldama, fundador, vamos a ver la Mariología. Lo vamos a ver también muy resumido, porque solamente va a ser una clase. Por eso me voy a saltar algunas tesis. Primero vamos a ver tesis 2, la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue, por singular privilegio de Dios, en virtud de los méritos de Cristo, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Esto así como está, lo definió el Papa Pío IX en la bula Unifabilis Deus y es dogma de fe. Voy a ir explicando poco a poco. La bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, aquí concepción se refiere en sentido teológico, que es en el primer instante en que se unió el alma creada por Dios de la Virgen María a el cuerpecito o la célula o el embrión que estaba en el vientre de su madre Santa Ana. O sea, en ese momento de la unión del cuerpo con el alma. Y no se toca en la definición el tema de la concepción biológica, ¿no?, que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Eso no trata de ese tipo de concepción, sino de la unión del cuerpo con el alma, recién creada por Dios. Fue por singular privilegio de Dios, es decir, un privilegio que se sepa solamente lo ha tenido ella, no lo ha tenido nadie más, solamente ella. Puede ser que lo haya tenido algún ser humano, bueno, es posible, pero no lo sabemos, ¿no? Revelado solamente ella. En virtud de los méritos de Cristo, es decir, que ella, en virtud de los méritos que iban a ocurrir después de Jesucristo, porque todavía Jesucristo como hombre no existía cuando ella fue concebida en el vientre de Santa Ana, evidentemente. Eso fue unos 15 años antes de que existiera la humanidad de Cristo. Entonces, en previsión de los méritos futuros de Jesucristo, María fue preservada del pecado original. Eso de preservada de toda mancha de culpa original, se ha de entender que ella fue redimida, porque en el mismo Magnificat dice ella, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, o sea que Dios la salvó, la salvó de caer en el pecado original, la salvó del pecado original. Lo que pasa es que fue una redención o una salvación del pecado no liberativa, es decir, que estuviera en el pecado y la sacara de él, como pasa con nosotros, que nosotros tenemos una redención liberativa. Hemos estado en el pecado original y nos ha sacado Dios de ahí. Pues la Virgen tuvo una redención preservativa, es decir, que antes de que se manchara con el pecado original, Dios la preservó para que no cayera.
Le voy a poner un ejemplo. Uno va por un barranco, por el filo de un barranco, imagínense, este es el barranco, y ¡pum!, se cae. 100 metros de profundidad, hecho una tortilla debajo ahí. Entonces, viene Jesucristo y con todo su poder lo saca del barranco y lo resucita. Eso es una redención liberativa. Estaba en el barranco hecho papilla, pero Dios con su poder le sacó de ahí. En cambio, la redención preservativa, que es la que tuvo la Virgen, es que iba por el borde del barranco, y por su naturaleza humana, que debía heredar el pecado original por generación natural de Joaquín y Santa Ana, o sea, ella por las leyes ordinarias, por su naturaleza humana y por su generación natural a partir de sus padres, ella también iba a tener el pecado original. Lo que pasa es que Dios, antes de que ella cayera, la agarró, y entonces no fue manchada por el pecado original. Eso quiere decir que la Virgen María no tuvo el pecado original, pero tuvo lo que se llama el débito, es decir, que si no es por ese privilegio de Dios, hubiera también caído en el pecado original, se le hubiera contraído ese pecado. En cambio, Jesucristo no tuvo pecado original, pero tampoco ni siquiera tuvo el débito, o sea, no le era debido tener el pecado original. ¿Por qué? Porque Jesucristo no proviene de una generación natural, sino una generación sobrenatural, la encarnación del Verbo en una virgen. Por eso la humanidad de Cristo no necesitó ese privilegio. Bien, una vez que he explicado este dogma, el dogma de fe, entonces, como consecuencia de que la Virgen no tiene pecado original ni lo tuvo, entonces la Virgen tampoco tuvo el fomes peccati, o lo que hablamos la otra vez, la concupiscencia. Nunca la tuvo, ni la tuvo durante su vida. La Virgen María careció de los dones preternaturales de impasibilidad e inmortalidad. Es decir, Adán y Eva tuvieron los dones preternaturales de impasibilidad, es decir, de que no podían sufrir nada, nada les podía hacer daño, no podían enfermar, y de inmortalidad, no iban a morir antes del pecado original. Pues bien, la Virgen María no tuvo estos dones preternaturales porque el poder sufrir y el poder morir estaba dentro de su plan unido a Jesucristo para la redención del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella no tuvo esos dones preternaturales, pero sí tuvo el don preternatural de la integridad, como les digo, que es el no tener concupiscencia. Bueno, siguiente tesis. La Virgen María fue inmune durante toda su vida, por especial privilegio de Dios, de cualquier pecado venial. O sea que ni siquiera tuvo un pecado venial semideliberado, nada. No tuvo absolutamente ninguna mancha en su alma. Y esto es de fe divina y católica definida, es dogma de fe por el Concilio de Trento. Bien, vamos ahora a ver algún detalle sobre esta tesis. Esto nos pueden parecer cosas ya piadosas, difícilmente comprobables, pero como los dicen grandes santos, entonces nos fiamos, ¿no? Porque si se atrevieran a decir personas prudentes como los santos, pues ¿por qué no lo vamos a defender nosotros también? La Virgen María tuvo uso de razón en el primer instante de su concepción en el vientre de su madre Santa Ana, por especial privilegio. Entonces uno, bueno, pero ¿eso a qué viene? Bueno, yo la verdad prescindo de la prueba, pero me ciño a la autoridad de los que lo defienden. San Bernardino de Siena y el doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Entonces, si ellos lo dicen, pues yo me fío de ellos, ¿no?
Hoy día la teología mariana pues es al revés, ¿no? Labor de zapa, quitarle todos los privilegios a la Virgen para que sea la mujer más normal del mundo y que no llame la atención, ¿eh? Entonces tampoco eso, ¿eh? Pues los santos al contrario le cargaban de privilegios, ¿eh? Y entonces, dice San Alfonso María Ligorio, como tenía uso de razón en el vientre de su madre, pudo merecer desde el primer instante de su uso de razón en el vientre de su madre. Tengamos en cuenta que implícitamente la Sagrada Escritura da a entender de que hubo otro que también tuvo uso de razón en el vientre de su madre, San Juan Bautista, porque se dice expresamente que saltó de alegría ante la presencia de Jesucristo en el vientre de su madre Santa María. Entonces el saltar de alegría por algo que no ve con los ojos, eso implica uso de razón, si no, no se entiende. Bueno, es más, todavía voy a decir cosas más piadosas y sorprendentes, ¿eh? La Virgen María mereció con todos sus actos en su vida, estando despierta y estando dormida. Bueno, eso ya es demasiado, padre. ¿Cómo que estando dormida también? Bueno, le digo lo mismo, ¿eh? Yo respeto mucho las enseñanzas de los santos. Otra es San Bernardino de Siena, San Alfonso María Ligorio y además, San Pedro Canisio, otro doctor de la Iglesia, y San Francisco de Sales, otro doctor de la Iglesia, que decían que la Virgen María tenía méritos durmiendo. Oye, son 3 doctores de la Iglesia, yo creo que no tienen ni un pelo de tontos, ¿no? Entonces yo creo que, siendo yo muchísimo menos que ellos, me pongo a su sombra y digo, amén. Así será, ¿eh? Bueno, respecto al matrimonio virginal, la Virgen María, según muchos teólogos desde el siglo XII, y que también lo admitieron San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, San Gregorio Niceno, San Atanasio y otros, o sea, ya con esto ya me basta, pero más todavía hay. La Virgen María hizo voto de virginidad antes del matrimonio con San José, y esto se deduce, dicen estos santos, San Anselmo, San Beda, San Bernardo, etc., esto se deduce de la representación que la Virgen María hizo al ángel. ¿Cómo será eso si no conozco varón? Entonces, si no tuviera voto, le hubiera dicho el ángel, pues normal, haces uso del matrimonio con José y punto. Pero esa representación, esa pregunta, da a entender, para que sea una pregunta inteligente, de que ella tenía una verdadera promesa ante Dios de virginidad y vivirla dentro del matrimonio con José. Bueno, sigamos. En tesis cuarta que ya... Bueno, otra tesis. La Virgen María propiamente y verdaderamente es Madre de Dios. Esto baste decir que fue por obra del Espíritu Santo, que hizo sobrenaturalmente evolucionar el óvulo de la Virgen María hasta el embrión del feto y hasta el nacimiento de Jesucristo. Todo fue ella y el Espíritu Santo, no hubo nada más ahí, nada. Tesis siguiente, o tesis 6 según esto. La maternidad divina de la Virgen María es maternidad plenamente virginal, es decir, es dogma de fe que es antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Y cómo es eso de que cita el Evangelio que Jesús tenía hermanos? Bueno, eso ya saben que en la manera de hablar judía, hermanos es lo mismo que parientes. Y bueno, ¿y esto de dónde lo saca usted? Bueno, en el Antiguo Testamento se dice varias veces que Abraham y Lot eran tío sobrino, y se dice varias veces que Abraham y Lot eran hermanos. Entonces ahí está una muestra
que hay más en la Sagrada Escritura de que hermano se podía entender como pariente. San José se podía decir padre de Jesús solamente según el sentido jurídico, en cuanto a la ley. Delante de la ley era el padre de Jesús. Por eso se le puede llamar padre virginal, padre adoptivo. Sin embargo, a pesar de que no era el padre biológico, San Mateo coloca la genealogía de Jesucristo hasta creo que es hasta Abraham, si no me equivoco, sí, pues a partir de la genealogía de José. Bueno, ahora vamos a ver 7. Una pregunta, ¿yo les he explicado esto a ustedes alguna vez? No, ¿verdad? Ya, bueno. Sigamos. Tesis siguiente, o tesis 7. La bienaventurada Virgen María fue constituida próxima y formalmente madre espiritual de todos los hombres, tanto en el consentimiento de la encarnación como en la compasión de la cruz. O sea, María fue, desde que empezó a ser madre de Dios y sobre todo también a partir de la cruz, a ser madre espiritual de todos los hombres. Acuérdense de aquello que dijo Jesús a Juan, he ahí a tu madre. Entonces, esta maternidad de la Virgen María, que es verdadera en algún sentido, es dogma de fe. Pero en el sentido de la tesis, tal y como lo he dicho antes, por lo menos es doctrina católica. Y está, por ejemplo, en Ad Diem Illum del Papa San Pío X y otros textos del Magisterio, que María es madre espiritual de todos los hombres. Dice Santo Tomás de Aquino que la maternidad espiritual de María se extiende en la misma medida en que se extiende el ser cabeza Cristo de los hombres. Como saben, Cristo es la cabeza de la Iglesia, y la Iglesia está formada, el cuerpo de la Iglesia está formado por los bautizados. Entonces podría uno pensar, ¿y los no bautizados? ¿La Virgen es madre de ellos también, aunque no estén bautizados? Pues en algún sentido se podría decir, aunque menor, si es que están en gracia de Dios por el bautismo de deseo. Y así, si vamos tirando más lejos, por ejemplo, si ni siquiera tienen el bautismo de deseo y están en pecado mortal, pues claro, ya son hijos de la Virgen María en potencia, es decir, que podrían llegar a serlo. O sea, en la medida en que se extiende el ser cabeza, Jesucristo, de la Iglesia Católica, de los católicos o de los bautizados, ahí se extiende en la misma medida en la maternidad de la Virgen María. Siguiente tesis. La Virgen María es asociada a Cristo Redentor para hacer la obra de la redención. Aquí nos vamos a meter ya en un tema un poquito espinoso, por lo que les voy a decir. Entonces, este texto está escrito alrededor de los años 60, como les dije, ¿no? Y luego se ha hablado mucho de esto después. Entonces, aquí el padre Aldama presenta muchos textos de sumos pontífices, aparte también de lo mucho que dicen los santos, sobre el tema de la Virgen María asociada al Redentor, a Cristo Redentor. Entonces, que de alguna manera la Virgen María está asociada a Cristo Redentor, a la redención del mundo, de una manera más importante que las demás criaturas, como intercesora, como dispensadora de las gracias, esto es doctrina católica. Y lo dice, por ejemplo, Pío XII en Laurietis Aquas, pero también salen muchos otros documentos. O sea que la Virgen María, de una manera especial, más que los otros, está asociada
singularmente a la redención de Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa con el título de corredentora? No, el problema no es el aire. No se preocupen, si yo estoy normal, lo que pasa es solo en la garganta, todo el resto del cuerpo está a salud. Es la garganta esta rebelde. Bueno, no, es que entonces no voy a poder hablar bien. Pero no se preocupen, yo sigo para adelante. Total, es la última clase, vale la pena el último esfuerzo. Entonces, el título de corredentora, ¿qué quiere decir lo de corredentora? Quiere decir que con sus méritos, en sentido estricto, que con sus méritos la Virgen María como que contribuyó junto con Jesucristo al rescate del género humano. Eso es lo que quiere decir corredentora. Que aunque bastaba los méritos de Cristo para la redención del género humano, Dios quiso asociarla de esta manera, en primer nivel, subordinada a Cristo, pero en esa redención objetiva, quiso asociarla para que con sus méritos la Virgen María también redimiese al género humano, lo conquistase, lo rescatase del pecado. Bien, entonces, ¿por qué digo que esto es un poco espinoso? Porque supongo que sabrán que ha habido un sumo pontífice muy respetable que ha dicho públicamente que la Virgen no es corredentora. Esto ha sido hace poco, ¿no? No sé si habrá sido hace un año o algo así, o sea, hace poco. Entonces, claro, el Papa Francisco lo dijo no en un documento firmado, solemne, no, lo dijo, no recuerdo bien si era una homilía o un discurso, pero era en un micrófono, dijo, la Virgen María no es corredentora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando el Papa dice algo que no está refrendado por un documento por escrito firmado por él, sino que es nada más que una alocución que hace, entonces no compromete el magisterio, es decir, no es obligatorio seguirle. Imagínense si hubiera que tener obligación de seguir al Papa, sea este o sea otro, en todas sus opiniones que diga, en todas las homilías y en todas las catequesis que den toda su vida como papas. Sería tremendo, el magisterio sería una biblioteca grandísima, ¿no? Entonces, diríamos, hay que tener eso en cuenta. Aunque, bueno, la opinión del Papa también pesa mucho. Entonces, claro, el Papa niega que la Virgen María sea corredentora en este sentido estricto. Bueno, ¿quién defendió que María es corredentora? Pues, por ejemplo, otra vez este sale mucho porque era un santo muy mariano, San Alfonso María de Ligorio lo defendió. También hay algunos documentos de la Curia Romana, algunos decretos de 1908, del Santo Oficio, que ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe, entre 1913 y 1914, que es el tiempo de Pío X, pues que dijeron expresamente que María es corredentora. Y empleó también esta palabra, corredentora, varias veces en alocuciones del Papa Pío XI entre 1933 y 1935. Entonces, como ven, pues es una cosa que tiene su peso, ¿no? Y el Papa Pío XII la llamó expresamente socia del Redentor. Y en 1948, 300 obispos aprobaron una oración en que se le llamaba a la Virgen María corredentora, ¿no? Estos son los datos que podemos decir de pastores o sucesores de San Pedro o de los otros apóstoles, los obispos. Bueno, decirles que la redención tiene dos elementos, la redención objetiva. Primero, el merecernos los premios que nos da Dios, la gracia santificante, las gracias actuales, etc., el merecernos los premios de Dios para los hombres, y segundo plano de la redención, como dos caras de la misma moneda,
es satisfacer el pecado y quitar la deshonra que tiene Dios por ese pecado. Entonces, una cosa es para los hombres, los méritos de gracia y gloria, y la otra cosa que da la redención es para Dios, el devolverle el honor debido, ¿no? Entonces esto se hizo de una sola vez en la vida de Cristo, especialmente en la pasión. Y a esto decimos que la Virgen María estuvo asociada, a esta redención objetiva. Luego está lo que se puede llamar la redención subjetiva, que más bien no es tanto redención, conquistar, sino más bien distribuir lo que ya está conquistado. Es decir, ¿quién distribuye esas gracias que nos ha ganado Dios en la redención? Bueno, pues entonces ahí está la dispensación de las gracias a través de la Virgen Santísima y de los santos a lo largo del tiempo, individualmente a cada persona, ¿no? Eso es ya la redención que se podía llamar subjetiva, es decir, el aplicar esa redención que se ganó en el siglo I. Bueno, pues entonces, en cuanto a la redención objetiva, en cuanto al mérito, en ganar la gracia y los dones de gracia y gloria para los hombres, asocian esto a la Virgen Santísima también como causa meritoria. León XIII en el documento Parta Humano y San Pío X en el documento Ad Diem Illum. Y también como causa meritoria doble de apropiación de los méritos de Cristo, Pío XII en la Mystici Corporis. Entonces, ven, vamos sumando nombres de papas y documentos que avalan esta corredención en sentido objetivo. Y luego, aunque no es, por supuesto, doctrina católica, es algo que es libre, está dentro de la libertad. Y sobre la corredención en el aspecto de la satisfacción, pues también habló de ello el Papa San Pío X, entre otros. Muy bien, vamos allá a... Esto era un poco espinoso y un poco lioso, pasa un poquito como gato sobre brasas, pero como lo van a tener grabado, lo pueden algún día escuchar otra vez con más detenimiento. Tesis 12. La Virgen María es verdaderamente dispensadora de todas las gracias. En esto ya sí que están de acuerdo muchísimos sumos pontífices y santos, en esto hay mucha menos duda, que es la redención subjetiva, es decir, la aplicación de esas gracias a lo largo del tiempo en cada persona. Entonces, dicen que la Virgen María es dispensadora de todas las gracias ganadas por su Hijo. Esto es, de alguna manera, aventaja a la Virgen María a todos los santos, esto es doctrina de fe, pero que es de todas las gracias en general, es al menos doctrina católica. Entonces, papas que lo afirman, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, puntos suspensivos, o sea, muchos sumos pontífices. Incluso León XIII y Pío XII afirman que era dispensadora de las gracias estando en la tierra todavía, antes de morir. ¿De qué modo la Virgen María en el cielo dispensa todas las gracias? Bueno, pues se puede hacer a modo de súplica de dos maneras. Por su presencia ante Dios, presentando sus méritos en la tierra, entonces es una súplica permanente, por la que Dios quiere dar todas las gracias a través de ella. Y también a veces, muchas veces, la Virgen María, de una manera más expresa, oral, pedirá unas gracias a ciertas u a otras personas. Por eso, cuanto más pedimos a la Virgen Santísima, más ella va a interceder por eso que nosotros pedimos ante Dios. Y si nosotros no pidiéramos tanto a la Virgen, no nos daría tanto. Por eso es necesario que nosotros le pidamos. Y ella, la Virgen María, en las apariciones privadas que tiene, por ejemplo Fátima, no se cansa de decir, rezad el rosario, porque cuanto más me pidáis, más os voy a conseguir. Y cuanto menos me pidáis, menos vais a conseguir. Lo de la medalla milagrosa que le dijo Santa Catalina Labouré a la Virgen cuando se le apareció, y esos dedos de donde no salen rayos, ¿qué significa? Son las gracias que no me piden. Como no me las piden,
pues doy menos gracias. Por eso ahí también entra nuestra propia intercesión, nuestra propia cooperación a la redención subjetiva, la comunión de los santos. Tesis 13. Esto es una tesis dentro de la libertad que da la Iglesia, no es magisterio. La Virgen María verdaderamente murió. Entonces, esto es sentencia más común entre los teólogos de muchos siglos y la única que puede decirse conforme a la tradición, pero repito, no es magisterio de la Iglesia. El Papa Pío XI, en la locución de 1933, dijo que la Virgen murió y en otra locución, Pío XII, diríamos, lo insinúa, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener también en cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica actual de Juan Pablo II, en que lo deja abierto, y no enseña expresamente, no quiere enseñar que la Virgen murió, entre otras cosas porque los mismos católicos orientales defienden que la Virgen no murió, y tienen su fiesta de la dormición de la Virgen María. Entonces la Iglesia, el Papa, respetando esa tradición que tienen los orientales, no quiere imponer la sentencia de que la Virgen María murió. Hay que tener en cuenta que Pío XII, en la bula donde en 1950 define la asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo, dice ahí que es de fe que la Virgen ascendió en cuerpo y alma al cielo y que su cuerpo no se corrompió en el sepulcro. Pero atención, que aunque no dice el Papa Pío X expresamente que la Virgen murió, pero todos los textos que pone de santos padres para avalar que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, esos textos de los santos padres dicen expresamente que la Virgen murió. Y esos textos están en la bula, Unifabilis Deus, perdón, Munificentissimus Deus. Bien, y ya tesis 14, la Virgen María fue asunta a la gloria celeste en cuerpo y alma al cielo. Bula Munificentissimus Deus de Pío XII es el último dogma que ha habido, dogma de fe, en el cual se incluye que su cuerpo no llegó a corromperse. San Juan Damasceno habla de todo esto con mucho detalle y sale en el breviario, ¿no? De los detalles de esta tradición. Y última tesis, la tesis 15, la Virgen María verdaderamente es reina, y esto también se puede decir que es de fe, Así la llaman muchos concilios muy antiguos, por ejemplo el tercer concilio de Constantinopla, que es ecuménico, ¿no? La Virgen reina. La Virgen reina no quiere decir que la Virgen tenga potestad legislativa, ejecutiva y judicial a la par con su hijo, ¿no? Sino que más bien es una potestad de súplica, de que lo que ella pide, Dios se lo concede, ¿no? De ahí viene la palabra la omnipotencia suplicante. Tesis 16. La Virgen María se le debe el culto absoluto de hiperdulía. Hiperdulía quiere decir por encima del culto de dulía que se le da a los santos. Y esto de que, entonces, que no se le debe dar un culto de latría, que es propio de Dios, es de fe. A la Virgen no se le puede adorar. Ni siquiera de una manera relativa, no, tampoco. Y que sí que se le puede dar culto de hiperdulía, como estaba en el antiguo Código de Derecho Canónico del 17 y es algo doctrinal, pues se puede decir doctrina católica. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir dar culto a la Virgen María o a los santos? Dos cosas, principalmente dos cosas, aunque se podrían decir más, ¿no? Principalmente dos cosas. La primera, que tienen un poder especial de intercesión. Y segundo, que es un modelo al que nosotros tenemos que alabar como una obra maestra de Jesucristo.
en ese sentido se entiende culto, que es un modelo a alabar, un modelo público a alabar, y que tiene un gran poder de intercesión, y todo esto con la certeza que refrenda el magisterio de la Iglesia. Por eso se les puede dar culto a los santos, culto público, cuando son canonizados o beatificados. Antes no, antes como mucho se les puede dar un culto privado, personal, ¿no? Pero no público. Y última tesis, los santos están en el cielo, los santos que están en el cielo deben ser venerados con culto de dulía, y esto es dogma de fe por el Concilio de Trento. En lo mismo, a los santos se les puede dar, se les puede pedir por su poder de intercesión ya reconocido públicamente por la Iglesia, y segundo, se les puede dar una alabanza y tomarlos como ejemplo, como obras maestras. Algunos protestantes dirán, bueno, pero es que el alabar a los santos es un poquito empequeñecer a Dios, porque esas alabanzas, en vez de ir a Dios, se las damos a los santos, entonces Dios pierde. Entonces no, porque así como un artista se le hincha el pecho de ver que alguien alaba sus obras de arte, no tiene envidia de los cuadros que, ay, mira, estos están ahí mirando en el museo los cuadros y a mí no me dicen nada, no, al contrario, está ahí todo con su ego por encima, ¿no? ¿Por qué? Porque esas obras de arte son suyas. Entonces, cuando nosotros alabamos a los santos, los alabamos en cuanto a obras de arte de Jesucristo, y por lo tanto no le quitamos nada a Cristo, todo lo contrario. Pues ya terminé.